Vamos a estar hoy del versículo 8 al versículo 13. ¿Necesitas una Biblia? Levanta la mano y te prestamos una. Es importante que tengas una Biblia contigo. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 13. Cuando lo tengas, dime listo y la vamos a leer juntos. Listo. ¿Listos? ¿Listos? Leámoslo juntos, en voz alta, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Verso 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Miren, ¿cómo les fue esta semana y cómo les ha ido esta semana con la lluvia? Alguien me dijo, recuerda, este es el primer año que tengo en Denver, y alguien me dijo que este año ha caído más nieve que nunca y ha llovido más que nunca. Entonces es increíble, ¿verdad? Miren, en mi casa, por el área donde vivo, el primer día de la tormenta, cada granizo era como una pelota de golf, así grandota. Y hubieron varias cosas que ahorita durante la semana, que espero que deje de llover, me toca reparar debido al granizo. Pero sabes, al ver ese granizo caer y ver cómo el frente de mi casa y la parte de atrás estaba blanco del granizo y esas bolas del granizo, mi mente se iba a la época en la que Dios liberó a su pueblo de Egipto. ¿Se recuerdan de las plagas? ¿Cuál fue una de las plagas que se relaciona con la tormenta? ¿Se recuerdan? Una de las plagas fue granizo. Y lo tremendo con ese granizo era que era más grande que lo que yo pude ver ahí, según la Biblia. Y no solo era el granizo fuerte, sino que cuando caía al suelo, ardía. ¿Se imaginan eso? Si yo estaba así como, wow, Señor, ¿qué va a pasar? Gracias, Dios, porque me permitiste un lugar donde tener el carro bajo techo, si no, sabes ni cómo me hubiera ido. Y empecé a agradecer a Dios por todo eso. Al mismo tiempo en mi mente pensaba el impacto de esta gente. ¿Se imaginan? Ver caer esto y encima de eso agarraba fuego. Increíble. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a pesar de la lluvia que ha habido increíble, a pesar de la gran cantidad de nieve, aquí estamos. En medio de, no sé, accidentes que tal vez tenemos, cosas que tengamos que reparar, hemos podido y estamos experimentando la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y cantábamos algo de eso. Uno de los cantos que cantábamos hoy dice: me diste vida nueva. Y parte de lo que cantábamos es que le decíamos, Señor, no hay nada mejor que mi Dios. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? ¿No hay nada mejor que tu Dios? ¿No hay nada mejor que mi Dios? Y ahora en esta etapa de Efesios que estamos viendo, seguimos con el título Viviendo mi llamado. Y ahora estamos viendo la siguiente parte, por lo que Cristo hizo. La primera parte fue por lo que Cristo me dio. Y Cristo me dio gracia, Cristo me dio misericordia, Cristo me dio amor, Cristo me dio vida eterna. Ahora es por lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que hizo Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en ti? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en tu vida? La semana pasada aprendimos, ¿se recuerdan el título de la prédica de la semana pasada? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Hacernos su iglesia. Él nos hizo su iglesia. Él hizo que tú seas su iglesia. La iglesia no es este local, la iglesia no es este salón, la iglesia no es el nombre de una congregación. La iglesia no es la denominación de una congregación. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Sabes? Y eso lo hizo Cristo cuando Él murió en la cruz y dijo: consumado es. Entonces nos hizo su iglesia. Y eso es lo que ha hecho. Y como su iglesia,
algo que también Él hizo fue darnos una misión. Como su iglesia, Él me dio una misión y de eso vamos a platicar el día de hoy. Tengo claro que soy su iglesia. Tengo claro que soy su iglesia y tú tienes que tener claro que eres su iglesia. ¿Por qué es importante? Porque si no tienes claro que eres su iglesia, no tienes claro cuál es tu misión. Y sabes, a veces andamos, ¿entiendes el concepto de pollo sin cabeza? ¿Has visto alguna vez un pollo sin cabeza? No, mira, hace años yo recuerdo que para una fiesta que tuvimos con la familia, agarramos un turkey, un guajolote, un chompipe, así le decimos en Guatemala, no sé cómo le digan en tu país, pero un turkey, de esos silvestres grandote, con puño, y él me dice, Luis, usted lo agarra del cuerpo y yo le corto la cabeza, y de ahí ya lo pelamos y lo limpiamos y todo lo demás. Le dije, trato hecho. Y yo agarro el animal acá, y él agarra el machete y ¡pau! Le corta la cabeza, y donde le corta la cabeza, ¿saben qué pasó? Salpicó sangre. Y donde salpicó sangre, mi reacción fue soltar al animal y limpiarme la sangre. Y nunca en mi vida he visto algo así. Pero andaba el pobre turkey, guajolote, chompipe, corriendo en todo el patio y el cuello le hacía así, salpicando de sangre. Y suena raro y suena feo, pobrecito el animal. Pero ¿sabes? Cuando no tengo claro que soy su iglesia, no tengo claro cuál es mi misión. Y cuando no tengo clara cuál es mi misión, ando como un pollo, un guajolote sin cabeza, corriendo y topando por todos lados. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios nos ha dado un propósito, Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha dado una misión. ¿Sabes? Dios te ha elegido. Dios nos ha elegido, Dios nos ha salvado y nos está santificando. Él está transformando tu vida, aunque no lo creas. Mira, las decepciones que tuviste esta semana, no es porque Dios sea malo, y no es que Dios te las haya enviado, pero Dios sí las está usando para transformar tu vida. Los problemas que tuviste esta semana, Dios los está usando para transformar tu vida. La enfermedad que estás viviendo, Dios la está usando para transformar tu vida. Y aún aquellas cosas que te hacen reír y te dan alegría, Dios las está usando para transformar tu vida. Dios nos ha elegido, Dios nos ha salvado y nos está santificando. Pero sabes, todo eso es algo más grande que para simplemente satisfacer nuestro ego y hacernos sentir como los más salvos, los más santos, los más puros. Es para algo más grande, es un propósito mayor. Es para poder cumplir la misión de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Mira, la próxima vez que escuches esa pregunta, sin temor, dilo, yo soy la iglesia. Porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y para poder cumplir la misión de la iglesia, que es mi misión, debo ir primero ser humilde. Ser humilde, ¿entiendes esa palabra? Humildad. Humildad no implica ser pobre. Humildad no implica vivir en la calle. Porque créeme, conozco gente que vive en condiciones paupérrimas, que vive en la calle y su corazón es más orgulloso. Y conozco gente que es millonaria y que son las personas más sencillas y más humildes que puedan haber. Su humildad no es eso. Pero Dios, para poder cumplir mi misión, debo ser humilde. Versículo 8, abran su Biblia, la primera parte, empieza el apóstol Pablo y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Te imaginas? Pablo viene y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Todavía se pone el más abajo. ¿Quién es el más pequeño de todos los santos? ¿Quién es el más sencillo de todos los santos? Yo soy menos que él todavía, dice Pablo. Y si alguien podía jactarse de lo que era, ese fue Pablo. No sé si recuerdas, si estuviste acá cuando iniciamos el estudio de Efesios. En nuestro primer mensaje estudiamos sobre la hoja de vida o el currículum vitae o el resumen de Pablo. Y vimos todo lo que Pablo era. Si no estuviste acá, entra a nuestro canal de YouTube y ahí puedes encontrarla. Pero si no, anótate esta cita y la puedes buscar y leer en tu casa. En Filipenses capítulo 3 encontramos parte de todo esa hoja de vida de Pablo. El versículo 5 de Filipenses 3 dice que fue circuncidado. Pablo está diciendo, miren, si de religiosidad se trata, si de fariseísmo se trata, si de ser judío se trata,
permítanme explicarles quién soy. Y eso es lo que hace Pablo acá, en el versículo 5 de Filipenses 3. Y se los leo, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Te imaginas eso? No hay nadie que me pueda poner el dedo, está diciendo Pablo. Si queremos hablar de quién es quién, aquí están mis credenciales. Este soy. ¿Te imaginas un hermano así? ¿Lo contrataríamos para Iglesia Brave? Yo creo que sí. Véngase, hermano Pablo, hágalo acá. Ahora, sin embargo, mira, al final Pablo no ve esto como algo a que gloriarse, porque más abajo en el mismo capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 8, él empieza y pone todo. Él dice: todo esto lo considero como basura, dice la Biblia, la versión de las Américas. Pero me llama la atención la Nueva Versión Internacional, cómo lo pone, porque ahí dice Pablo en el versículo 8 de Filipenses 3, dice: miren, y todo esto que tengo, todo esto que soy, lo considero como estiércol, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Te das cuenta cómo lo ve Pablo? Pablo, el único que podía jactarse de todo eso, el único que pudo fácilmente proclamarse o considerarse como el más importante de todos los apóstoles. No había nadie que se comparara a él dentro de los apóstoles en cuanto a preparación. Mira, él escribió casi todo el Nuevo Testamento es escrito por Pablo. La notoriedad de Pablo en el Nuevo Testamento empieza en el capítulo 13 de Hechos. Desde ahí empieza a verse Pablo de una manera increíble. La influencia de Pablo en la iglesia del día de hoy es increíble. Él pudo haberse proclamado: yo soy el mero mero, yo soy el que sí sabe, yo soy. Sin embargo, él viene y lo pone y dice en el versículo 8: soy el más pequeño. Del más pequeño yo soy todavía el más pequeño. Del menor, del más simple, yo todavía soy más simple. Y todo lo que he podido alcanzar lo considero como basura, lo considero como estiércol. Y no es que Pablo no supiera lo que él era. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Porque también existe una falsa humildad. Ay, hermano, qué bonito cantó hoy. Dios, hermano. Dios. Y sí, entiendo, es Dios. Pero Dios te está usando y te tienes que dejar usar. Entonces, ese no soy yo, es Dios, hermano. Es increíble la falsa humildad que hay en eso. Qué bonito cantó hoy, hermano. Gracias, sí, Dios es bueno, gracias, hermano. Entonces, Pablo, no es que Pablo no reconociera quién, él sabía quién era, él tenía claro quién era, pero estaba poniéndose al servicio de los demás. Y para poder cumplir mi misión, debe haber en mí esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios no vio eso como algo a que aferrarse, sino que despojándose de todo, tomó forma de siervo, de sirviente, de esclavo, y nos sirvió al punto de morir en la cruz por nosotros. Eso es humildad. Y para poder cumplir mi misión, que es la misión de la iglesia, debo empezar siendo humilde, reconociendo a los demás como de mayor importancia que a mí mismo. No se trata de mí, se trata de Cristo. No se trata de mí, se trata de su iglesia. Y la única manera de poder vivirlo es cuando yo pienso que ustedes son más importantes que yo. Cuando yo veo que el llamado de Dios es más importante que lo que yo quiero hacer. Cuando entiendo que el llamado de Dios y el servicio a la iglesia es más importante que mi comodidad. Eso es ser humilde. A eso nos llama Dios. Y para poder cumplir mi misión, empieza mi misión, para poder cumplir mi llamado, empieza con la humildad. Empieza siendo humilde, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si el liderazgo de toda la iglesia, no estoy hablando de Brave, estoy hablando de la iglesia en general de Cristo, tuviera esa actitud de humildad? Mira cuánto charlatán y cuánto payaso se mira en YouTube y en muchas cosas, sintiéndose los reyes de este mundo. Cristo mismo tomó forma de siervo. ¿Para qué sirve una alfombra? Tú pones en la entrada de tu casa una alfombra gruesa, ¿verdad? ¿Para qué la pones ahí? ¿Ah? Para limpiar los zapatos. ¿Y sabes? Dios nos ha puesto para eso, para sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¡Wow! No, pues yo no, si yo tengo mi doctorado en teología,
¿Cómo es posible? Y otra vez, no es malo, estudia, sácalo. Pero que no se te olvide que tengo que considerar a los demás. Todo lo que Dios me permite hacer, lograr y alcanzar es para poder servir a los demás, no para servirme. ¿Te imaginas si el liderazgo de la iglesia de Cristo se viera de esa manera? ¿Qué tan diferentes fueran las cosas? ¿Qué tan diferente fuera la vida de la iglesia? ¿Te imaginas si cada uno de los que estamos nosotros, de los que estamos acá, nos viéramos de esa manera? Yo estoy acá, ¿qué puedo hacer para servir a mis hermanos en la iglesia? ¿Qué puedo hacer para servir a Cristo? ¿Qué puedo hacer para servir a su iglesia? ¿Qué puedo hacer? ¿Te imaginas? ¿Cómo cambiaría este pedacito de cuerpo? Y Dios nos llama a eso. Mientras no entendamos que para poder cumplir el llamado que Dios nos ha dado, tenemos que empezar siendo humildes, vamos a seguir frustrados. Mira, hay tanta gente frustrada dentro de las congregaciones. Yo sé que aquí no pasa eso. En otras sí, aquí no pasa eso. Pero hay tanta gente frustrada porque yo quiero, pastor, pero si no me pone a servir en esto, si no me pone a hacer esto, no me pone a hacer esto, mejor me voy. Porque yo. Y no es que sea malo anhelar obispado, porque el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero empieza con la humildad, reconociendo quién soy ante Cristo. Y reconociendo que lo que tengo es para servir a su iglesia. Dios nos ha llamado, iglesia, a ser humildes, a vivir en humildad. Y sabes, vivir en humildad tampoco es quedarme callado y voy a agachar la cabeza y voy a arrastrar los pies, porque a veces entendemos eso por humildad. Y no es eso. Humildad es reconocer lo que soy en Cristo, y lo que soy en Cristo es su iglesia, y vivo para servir a su iglesia. Eso es humildad. Voy a considerar a los demás mayores y mejores que a mí mismo. Para poder cumplir mi misión, iglesia, que es la misión de la iglesia, debo ser humilde. Pero ¿sabes? También debo ser fiel. Debo ser fiel. No puedo cumplir mi misión si no soy fiel. No puedo cumplir mi misión si no soy humilde y si no soy fiel. Dios espera que sea fiel. Dios me llama a que sea fiel. Versículo 8, la segunda parte. Se me concedió esta gracia. Escucha las palabras del apóstol Pablo. Se me concedió esta gracia, se me dio esta oportunidad, se me dio este regalo. Pablo no anduvo reclamando nada, Pablo no anduvo exigiendo. Yo soy, debido a que este es mi currículum, esto es lo que soy, entonces deben de ponerme a. Pablo no hizo eso. Pablo viene y dice aquí, se me concedió esta gracia, se me dio la oportunidad, se me dio este regalo. ¿Cuál fue el regalo? ¿Cuál fue la gracia? ¿Lo tienes en tu Biblia, versículo 8? Dice, anunciar, ¿qué? A los gentiles. Anunciar a los gentiles las inescrutables, o el evangelio de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, esto es lo que soy. Todo lo que soy lo pongo al servicio del Señor. Todo lo que soy humanamente no vale nada, y lo pongo al servicio del Señor. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y en eso Dios me da el regalo, me da la gracia de compartir a los gentiles. Es increíble. Recuérdate, la iglesia de los Efesios en su mayoría eran gente gentiles, no eran judíos de nacimiento, no eran judíos por herencia, eran gentiles, eran de otras naciones. Se me dio la oportunidad de compartir las inescrutables riquezas de Dios, de Cristo, a los gentiles. Y la palabra gentil implica la palabra naciones, etnos, a todas las naciones. La inescrutable riqueza de Cristo. ¿Y cuáles son esas inescrutables riquezas de Cristo? ¿Han estudiado? ¿Han leído Efesios? Y lo hemos visto. Su gracia, su misericordia, el haber sido elegido aún antes de la creación del mundo, el ser salvo por fe, el recibir ese regalo de Dios, no por obras, para que no me sienta más de lo que soy, para que no me enorgullezca. Esas son las inescrutables riquezas de Cristo, el regalo del evangelio. Se me ha dado la oportunidad, dice Pablo. Pablo viene y valora y está consciente de ese regalo. Y sabes, ese mismo regalo, esa es tu misión, es el mismo regalo que se le dio a Pablo. Él no lo ha hecho, no lo ha transferido a nosotros, no lo ha dado a nosotros, el Señor no lo ha dado a nosotros. Pablo le dice a Timoteo,
Mira Timoteo, lo que has aprendido de mí en presencia de muchos testigos, esto ve y enseña a otros, que sean fieles, capaces, que sean idóneos también de enseñar a otros. O sea, lo que has aprendido no es para que te des golpes de pecho, le está diciendo. Lo que has aprendido de tu abuela, de tu madre, lo que has recibido de mí, esto es para que tú vayas y lo enseñes a otros. En otras palabras, esa misma gracia, esa misma oportunidad que se le dio a Pablo de compartir a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, se te han dado a ti, se me han dado a mí, se nos han dado a nosotros. ¿Estamos valorando esa oportunidad? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás valorando, iglesia? Esa es tu misión. Esa es mi misión. Esa es la misión de la iglesia. Ese es el llamado. Ser para la gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre. Ese es nuestro llamado. Y la única manera de poder hacerlo es cumpliendo esa misión, cumpliendo ese llamado, compartiendo esas inescrutables riquezas. Ahora, ¿sabes lo tremendo? Es que no puedes ser fiel si no eres humilde. La fidelidad es el fruto de la humildad. ¿A qué me refiero? No puedo ser fiel si no soy humilde. Hablemos del matrimonio. ¿Por qué hay tantos matrimonios que caen en adulterio? ¿Por qué? Porque sea el hombre o la mujer se consideran mejores que su esposo o que su esposa. Yo me merezco más. Y esta mujer no me da lo que yo debo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, entonces me busco allá, me busco allá y me busco allá. Así ya estaba iniciando mi catedral. Pero voy a tener varias capillitas para poder satisfacer mi necesidad. Eso es infidelidad. Y la infidelidad viene porque no eres humilde. Porque te consideras mayor que la persona con la que te casaste. ¿Ves cómo la humildad trae fidelidad? Para poder ser fiel, tengo que ser humilde. Para poder ser fiel, tengo que reconocer y velar por las necesidades y ver a los demás como mayores que a mí mismo. ¿Por qué nos cuesta ser fiel a Cristo? No levantes la mano, pero ¿te cuesta ser fiel a Cristo? Con honestidad en la iglesia, a mí me cuesta. A mí me cuesta. ¿Por qué me cuesta? ¿En qué momento me cuesta ser fiel a Cristo, ser fiel a mi llamado? Cuando antepongo mi comodidad y mi necesidad a lo que Cristo es. Sí, Señor, entiendo que me estás llamando a esto, pero se me hace que te equivocaste, Señor. Se me hace que no entiendes bien lo que yo necesito. Y por eso mejor vengo para este lado, Señor. Ese es el problema. Para poder cumplir mi llamado debo ser humilde. Y la humildad me va a ayudar a ser fiel. ¿Eres fiel en tu trabajo? Y cuando hablé del matrimonio, mencioné al hombre, pero se aplica también a la mujer. Ahora, ¿eres fiel a tu trabajo? ¿Eres fiel en tu trabajo? ¿Entras a la hora y sales a la hora? ¿Haces todo lo que se espera que hagas? Al finalizar la noche puedes decir, me gané mi salario, honradamente fui fiel. Si eres infiel en tu trabajo es porque realmente no lo valoras. Lo ves como que agradezcan que estoy aquí. Honestidad en la iglesia, nos vemos así muchas veces, ¿verdad? Yeah. Que agradezcan. Y ese es el problema. ¿Te has topado con un servicio al cliente malo y pésimo? Es por eso, porque la gente piensa en las tiendas que cuando tú llegas a comprar, tú les estás haciendo el favor a ellos. Oye, no, al contrario, ellos te están haciendo el favor a ti de atenderte y servirte y te tratan como que eres basura. Se nos olvida, nos cuesta ser fieles porque no somos humildes. Pero para poder cumplir mi misión, que es la misión de la iglesia, debo ser humilde y debo ser fiel al Señor. Debo ser fiel al Señor. Ahora, ¿sabes? Para poder cumplir la misión de la iglesia, que es mi misión, debo ser humilde, debo ser fiel, pero también debo ser heraldo. ¿Entiendes lo que es la palabra heraldo? La palabra heraldo es alguien que proclama. Hoy en día nos gusta esa palabra cuando se trata de que voy a proclamar que la bendición de Dios viene a mi vida. ¿Lo has escuchado? Voy a proclamar y reclamar y arrebatar. Tontería más grande. Dios nos llama a proclamar, pero nos llama a proclamar las inescrutables riquezas de Dios a través de Cristo. Un heraldo es aquel que proclama. En la época medieval, en la época de los reyes, había un heraldo del rey. Cada vez que el rey daba un edicto, daba una orden, este heraldo llegaba y se paraba en las plazas
y hacía algo, tocaba trompeta o decían escuchen, escuchen, y la gente se acercaba y lo rodeaba para escuchar la proclamación, para escuchar lo que el rey había dictaminado. Y eso es el heraldo. Pero si lo agarramos para atrás, no puedo ser un heraldo si no soy fiel a mi llamado, y no puedo ser fiel si no soy humilde. Pero cuando en mi corazón está la humildad, eso me ayuda a ser fiel y eso me permite ser heraldo. Versículo 9, ¿qué es lo que tenemos que proclamar? Versículo 9 dice: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Vamos a ver un poquito más adelante lo que implica la palabra dispensación. Pero mira, ¿qué es lo que tenemos que proclamar? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a proclamar? El Evangelio es el misterio que estuvo, ¿qué dice el versículo 9? Que estuvo oculto, que por los siglos ha estado oculto en Dios. Ese misterio de la gracia, ese misterio del Evangelio. Antes había que hacer sacrificios, y el sacrificio de animales no eliminaba el pecado, lo cubría. Lo cubría. Mira, si tú vieras lo que hay detrás de estas cortinas, dirías, wow. No está tan desordenado, pero dirías, wow, qué relajo. Y eso es lo que hacían los sacrificios antes, simplemente cubrían el pecado. Pero cuando llega la gracia, este misterio que estuvo oculto por siglos en Dios, creador de todas las cosas, eso es lo que tengo que proclamar, eso es lo que Dios me llama a ser heraldo. Versículo 10, ¿por qué debo proclamarlo? ¿Por qué debo ser heraldo? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Te das cuenta? Esta infinita sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia. No dices, esta infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por aquellos que tienen el don del evangelismo. Esta infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer solo por aquellos que tienen el título de pastor. No. Por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, familia? Nosotros. Yo soy la iglesia. Entonces, responsabilidad de quién es proclamar, el ser heraldo de ese regalo de Dios. Nosotros. Ahora, ¿a quién se lo debemos proclamar? Veamos qué dice el versículo 10. Dice, a los principados y potestades en las regiones celestiales. Tenemos que anunciar que Cristo vive. Tenemos que recordarle al diablo y a sus demonios que fue vencido en la cruz. Tenemos que proclamar y anunciar que no hay nada que ellos puedan hacer que se levante en contra de la iglesia, porque Cristo ha prometido que Él edificará su iglesia y que... ¿Qué más? ¿Cómo dice ese versículo? ¿Se recuerda? Y aquí yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Yo. ¿Tiene algún poder entonces el infierno contra mía? ¿Y el diablo en contra mía? ¿Satanás o los demonios en contra mía? No. ¿Por qué? Porque poderoso y mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Y eso es lo que voy a proclamar. Cada vez que yo proclamo que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día para que mi fe no fuera tonta ni vana, estoy anunciándole, estoy proclamando a las potestades y a las fuerzas celestiales, a los demonios, que Cristo ya venció. Cristo ya venció. ¿Por qué entonces nos gusta vivir amarrados a cosas que nosotros mismos nos jalamos? Cristo ya venció. Y Él me ha llamado a ser heraldo de eso, a proclamarlo, a decirlo. Nuestra comisión como iglesia, familia, es sacar a luz este misterio. ¿Qué misterio? La sabiduría de Dios. ¿Y sabes esa palabra sabiduría, Sofía? Implica el conocimiento o la habilidad, la capacidad que Dios tiene. Todo ese conocimiento de Dios, esa habilidad que Dios tiene para rescatar al perdido, para transformar. Dios libera de las adicciones. Yo lo creo. Dios me ha liberado de adicciones. ¿Sigo siendo tentado a caer en las mismas adicciones? Sí. ¿Será que el diablo me tienta? No. Porque cuando soy tentado, no soy tentado por los propios deseos que hay en mí, por esa carnalidad, por esa concupiscencia que hay en mí. Pero fiel es Dios, que me da un camino de salida. Ese camino es la cruz. Cuando la tentación viene, puedo correr a la cruz.
Dios tiene la habilidad de liberarme, la capacidad de sanarme, la capacidad de salvarme. Ese conocimiento, ese Sofía, ese misterio es lo que nosotros tenemos que proclamar y tenemos que anunciar. Sé que algunos de ustedes están pensando, de acuerdo, pastor, entiendo lo que dice, pero ¿cómo puedo cumplir mi misión? Deme una manera práctica para cumplir mi misión. Gracias por preguntar, me gusta cuando hacen esas preguntas. Y aquí te dejo algunas. Primero, ¿cómo puedes cumplir tu misión? Compartiendo tu testimonio. Compartiendo tu testimonio. No hay nada después de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. No hay nada más efectivo que tu testimonio. Mi vida era, Jesús me salvó y ahora mi vida es. De eso se trata el próximo domingo. ¿Sabes? El bautizo, como decía Carlos acá en los anuncios, no es para hacerme ni más santo ni más salvo, ni para limpiarme de mis pecados. El bautismo no me limpia de mis pecados. Peor aún, el bautismo de niños libera y limpia del pecado original. Eso es mentira. Solo Cristo, a través de su sacrificio, cuando me rindo a Él, me limpia de pecado. Entonces me bautizo después de que creo. Me bautizo para decirle a las personas, decir públicamente, miren, mi vida era, pero un día me entregué a Cristo y ahora mi vida ha cambiado, ahora soy. Antes era hijo del diablo, pero Cristo apareció en mi vida y me rescató. No fue que yo encontrara a Cristo, porque Cristo no estaba perdido, el perdido era yo. Cristo llegó y me rescató. Ahora soy su iglesia. Ese es tu testimonio. Ese es tu testimonio. ¿Cómo puedes cumplir tu llamado? Compartiendo tu testimonio. Mira, ¿cómo puedes cumplir tu llamado? Invitando a la iglesia, a las reuniones de la iglesia o con la iglesia. ¿A cuántas personas invitaste esta semana? No me contestes. ¿Cómo puedo cumplir mi llamado? Compartiendo mi testimonio, invitando a personas a la iglesia. Tenemos la bendición, es que no hablan inglés, aquí está en español, pero es que entienden más inglés y se sienten más cómodos en inglés. Allá está el otro salón en inglés. ¿Qué excusa? ¿Qué excusa tenemos? O sea, compartiendo mi testimonio, invitando a personas a que vengan a la reunión con la iglesia, orando. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con tu vecino y le dijiste, ¿cómo puedo orar por ustedes? ¿Cómo puedo orar por usted? Es increíble. Cuando tú ves a personas en la tienda, se nota. La salud y la enfermedad, dice un dicho, a la cara salen. El corazón, ¿cómo dice Proverbios? El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces nos damos cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que aquí mismo, dentro de este grupo, al finalizar la reunión, te acercaste a alguien y le dijiste, ¿puedo orar por ti? Eso también es cumplir tu llamado. Compartiendo tu testimonio, invitando a la reunión de la iglesia, orando por las personas. Ahí te tengo tres maneras sencillas de poder cumplir tu llamado. Pablo nos llama y nos dice, es la iglesia. Como a nivel individual y a nivel de institución, es la iglesia a la que se le da la oportunidad de compartir, de proclamar, anunciar las buenas nuevas. Mira, todas las organizaciones paraeclesiásticas, que hay muchas, son muy buenas, pero la misión de ellos, Dios no los ha llamado a ellos a expandir el evangelio. Dios llamó a la iglesia a expandir el evangelio. Y sabes, todas esas organizaciones de ayuda a la iglesia paraeclesiásticas existen porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Por eso, mira, la consejería espiritual y familiar y todo eso, y consejería, ¿por qué existen los consejeros? Es parte de la función de la iglesia. Cada uno de nosotros tendríamos que tener la capacidad de sentarnos y aconsejar bíblicamente a alguien. En nuestro llamado, a nosotros como iglesia se nos da la oportunidad de proclamar, de anunciar las buenas nuevas de esta dispensación. Ahora, ¿te recuerdas que mencioné la palabra dispensación? Regresa al versículo 9, ¿no? ¿Qué dice? Sacar a luz cuál es la dispensación del misterio de que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿Qué implica la palabra dispensación? No, lo vimos la semana pasada. ¿Te recuerdas que vimos las 7 dispensaciones? La dispensación de la gracia. Dispensación no es otra cosa más que una etapa de la historia de la iglesia.
Estamos viviendo la dispensación de la iglesia, de la gracia. Y en esa dispensación de la gracia tenemos que estar firmes en el Señor. Es importante que estemos firmes en Él. Mira, dile al que está al lado tuyo, dale un codazo así suavecito, no muy duro. Si no tienes a nadie, dale al que está de la... No, así no. Dile, mira, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia. Y es importante que lo tengamos claro. Ahora vamos a anunciárselo a las potestades en las regiones celestiales. ¿Has escuchado el término guerra espiritual? ¿Lo has escuchado? Mira, cuando hablo de guerra espiritual, en mi mente vienen muchas congregaciones, muchas partes del cuerpo de Cristo que están en una guerra espiritual constante. Y en lugar de anunciar y proclamar las buenas nuevas de salvación, están haciendo guerra con el diablo, y reprendiendo, y echando fuera, y atando al diablo. Y vámonos al lugar más alto de la ciudad, y vamos a orar sobre la ciudad, y vamos a declarar libertad sobre todas las huestes demoníacas de esta ciudad. Pero ¿sabes? Dios, la única manera, Dios no nos ha llamado ni a amarrar al diablo, ni a atar al diablo, ni a echar fuera al diablo. Jesús nos dio el ejemplo claro. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto? Tu palabra. El diablo se la sabe y se la recitó a Jesús. Y Jesús pudo haberle dicho desde el principio: te reprendo, diablo, vete al infierno. Sin embargo, él vino y simplemente recitó la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, ¿sabes? ¿Quieres aprender a combatir al diablo? La Biblia nos enseña cómo podemos combatir al diablo. ¿Cómo podemos hacer guerra espiritual? Primero, la guerra espiritual la haces acercándote humildemente a Dios. Y aquí vamos a hacer algo que se llama esgrima bíblico. Abra su Biblia. Veamos rápidamente 2 Corintios, busquen 2 Corintios. Vamos a ver el capítulo 12. Segunda Corintios, capítulo 12. Versículo 9. Bueno, versículo 7, está el apóstol Pablo acá y dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. O sea, le fue dado. Dios está en control de su vida y le fue dado algo para que él se mantenga humilde. La única manera de poder combatir al diablo es manteniéndonos humildes. La única manera en que Pablo podía permanecer humilde ante todos sus logros era recordar la dependencia que él necesitaba de Dios, que él tenía de Dios. Continúa diciendo, versículo 9, y él me ha dicho, o sea, Dios hablándole a Pablo, ¿lo tienes? 2 Corintios 12, 9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Mira, humildemente, tengo que gloriarme en mis debilidades, tengo que gloriarme en mis necesidades. ¿Cómo me glorío? Acercándome a Dios. Esta es mi debilidad, esta es mi tentación, aquí estoy, Señor. Ya fallé, aquí estoy de nuevo, Señor. Humildad, cuando me acerco a Dios humildemente. Luego, Santiago capítulo 4, versículo 7 nos enseña que debemos resistir la tentación. Resistir pues al diablo y él huirá de vosotros. Cuando resisto al diablo, cuando me mantengo firme ante la tentación, cuando me mantengo ahí, llega el punto donde mejor me voy, con este no puedo. Y la única manera de resistir es acercándome a Dios en humildad, reconociendo que lo necesito cada día más y más y más. Otra manera de poder combatir a Satanás es aplicando correctamente la verdad de la Escritura. Voy a aplicar la verdad de la Escritura correctamente. Mateo capítulo 4 y versículo 10. Veamos qué dice Mateo capítulo 4 y versículo 10.
Entonces, ahí está hablando de cuando fue tentado. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dice? Vete, Satanás, vete, ya, vete. Me llama la atención. ¿Será que Jesús no lo pudo haber atado por la eternidad? ¿Será que Jesús no lo pudo haber aplastado en ese momento y acabar con él? Vete. Entonces una manera es aplicar las escrituras correctamente. Porque escrito está, y aquí viene lo tremendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora la pregunta es, ¿estoy adorando solo al Señor? ¿O hay en mi vida algo que tenga más valor que Dios? ¿Qué es aquello que si te lo quitan hoy, se te acaba el mundo? ¿Qué es aquello que si lo pierdes ahorita, te sientes que te vas a morir y se te destruye todo? Se fue la felicidad, se fue la dicha, se fue el gozo. ¿Qué es aquello? ¿Qué es eso? Eso es lo que adoras. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más le dijo Jesús? Y solo a Él servirás. Mira, cuando aplico correctamente la palabra, empiezo a adorar solo a Cristo. No adoro al pastor, no adoro la congregación, no adoro la música, no adoro a esto, no adoro al otro, no adoro ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis padres. Adoro al Señor, es lo que más valor tiene para mí. Y no estoy hablando de ser irresponsable con todos los demás. No estoy hablando de eso. Adoro al Señor. Es lo más preciado para mí. Y al adorarlo, puedo servirlo. Puedo cumplir mi llamado. Puedo ser heraldo, puedo ser fiel, puedo ser humilde. ¿Cómo otra manera de poder resistir al diablo, combatir a Satanás? Es perdonando las ofensas. Es perdonando las ofensas. ¿Sabes? El talón de Aquiles de la iglesia es la falta de perdón. ¿Sabías eso? Honestidad en la iglesia. No levanten la mano. Pero hay alguien a quien no has perdonado aún. Pastor, si usted supiera lo que esa persona me ha hecho, si usted supiera lo que esa persona me dijo, si usted supiera, pastor. Yo no necesito saber nada, Cristo lo sabe. ¿Te acuerdas todo lo que tú le has hecho a Cristo? ¿Y qué ha hecho Cristo contigo? Aquí estoy. Consumado es. Tienes que perdonar. Mira, ¿cómo combato al diablo? Perdonando. Porque si no perdono, la raíz de amargura y el deseo de venganza se mete a mi corazón. Claro, después de eso le echo la culpa al diablo. Es que el diablo me hizo reaccionar de esa manera. No, reaccionas de esa manera con la gente porque no los has perdonado. Punto. No me dejen solo. Sé que a ustedes no les pasa, solo a mí me pasa. A ustedes no. Pero ¿quiere resistir al diablo? Deja de estar atando y echando fuera y reprendiendo. Empieza perdonando. Empieza perdonando. Ponerte la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, no vamos a leerlo. Pero poniéndote la armadura de Dios. ¿Sabes todo eso? Para poder ponerme la armadura de Dios, empiezo con el perdón. Empiezo con conocer la palabra y aplicarla correctamente. Empiezo con resistir la tentación. Resistir la tentación, aguantar ahí, no cedo. Señor, ayúdame, dame la fuerza, acercándome humildemente a Dios. Y la última que yo tengo acá anotada, y tú puedes encontrar más maneras para resistir al diablo, para combatir, para hacer guerra espiritual, es perseverar en las pruebas. Perseverar en las pruebas. Bienaventurado aquel que soporta la prueba, porque una vez que haya vencido la prueba, será perfecto, no le hará falta nada. ¿Qué implica perseverar, resistir la prueba? ¿Hay algún voluntario? Necesito un voluntario. ¿Quién me puede ayudar? ¿Un hombre? ¿Rápido? El tiempo avanza. ¿Un voluntario? A ver, no sé, vení. Vas a formar parte de la prédica en este momento. Miren, ¿sabes qué implica resistir la prueba? ¿Qué pasa si yo vengo y me monto aquí? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Ah? Hacerte un lado, ¿verdad? Peso mucho. Sí, son 190, casi 200 libras. Gracias. Mira, cuando la prueba viene, cuando el peso de la prueba viene, lo primero que quiero hacer, ahí te voy a dar el quiropráctico para que vayas después. Lo
primero que quiero hacer es hacerme a un lado, quitarme. Pero si resisto la prueba, si permanezco firme ante la prueba, por mucho que pese, aquí estoy, Señor. Dame la fuerza. A Moisés tuvieron que levantarle las manos para poder perseverar y ganar la batalla. Y para eso somos iglesia. Cuando perseveramos es una manera, resistir la prueba, perseverar en la prueba, es una manera de hacer guerra espiritual. Cuando estoy en la prueba, lo más fácil es venir, empezar a llorar y decir, pobrecito yo, nadie me quiere. Nadie viene y me abraza. Nadie viene y llora conmigo y el Señor está ahí. ¿Yo qué soy? Permanezcamos en la prueba. Perseveremos en esa prueba para poder cumplir la misión de la iglesia, familia, que es mi misión, que es tu misión. Debo ser humilde, debo ser fiel, debo ser heraldo, debo proclamar esa grandeza, pero también debo ser perseverante, debo perseverar. Versículo 11, conforme al propósito eterno, volvemos a Efesios 3, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito eterno de Dios que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor? Mi salvación, mi redención, mi santificación, ese propósito eterno, hacerme parte. El que no era pueblo, ahora es pueblo. ¿Se recuerdan de ese pasaje en Efesios? No había alcanzado misericordia, pero ahora he alcanzado misericordia. Eso es parte del propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, en quien tenemos libertad. Versículo 12, y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¡Wow! Tenemos libertad. Amén. Tenemos libertad, no libertinaje. Tenemos libertad. ¿Qué implica tener libertad? Que lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Muchas cosas en mi vida sé que a un montón de gente no le gustan. Y sé que un montón de gente me pone el dedo por un montón de cosas y está bien. Tengo libertad con Dios. Y lo estoy haciendo para agradar al Señor, no para agradar a la gente. Y no estoy diciendo que mi testimonio no importe, porque tampoco puedo convertirme en piedra de tropiezo. Pero mi vida no está centrada en querer agradar al hombre. Cuando mi vida está centrada en querer agradar a Dios, esta relación automáticamente encaja. Esto encaja. Tengo libertad y tengo acceso pleno a Dios. Tengo acceso, dice el versículo 12. Acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué implica tener acceso a Dios con confianza? ¿Tienes acceso a tus padres con confianza? ¿Tienes acceso a Dios con confianza? ¿Qué implica eso? Aquí estoy, Señor. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? ¿Qué puedo hacer que tú no te has dado cuenta? Aquí estoy, Señor. No puedo engañarte. Aquí estoy, Señor. Y esa confianza, esa libertad me permite llegar ante Dios. Ahora, ¿sabes? Hay una clave para poder acercarme con libertad y con confianza a Dios. Es fe en Él. Por medio de la fe en Él. Y por medio de la fe en Él va más allá de simplemente decir, no, yo creo en Dios. No, si los demonios también creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Pero tener fe en Él es confiar en esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Tener fe en Él es reconocer que soy pecador y que Cristo es mi Salvador y rendirme a sus pies. Cuando hago eso, cuando mi fe, mi confianza plena está en Él, puedo acercarme confiadamente, con libertad a Dios. Cuando entiendo y por fe sé que Él está en control de mi vida, que todo lo que a mí me pasa está bajo el control de Dios. Y Dios tiene un propósito específico, aunque me haga llorar. Mira, eso es tener fe en Él. Eso es tener fe en Él. Y esa fe en Él me da confianza, me da libertad, me da acceso. Versículo 13. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo nos está diciendo, por favor, pónganse, ¿qué dice? Por tanto, pónganse a llorar por mis tribulaciones. Por tanto, tengan lástima de mí. Por tanto, compadézcanse de mí. Miren cómo sufro. ¿Les dice eso Pablo? No. A pesar del sufrimiento que puedan ver en mí, no desmayen. Sigan. Ánimo. Vamos, adelante, hagamos lo que tenemos que hacer, proclamemos, seamos heraldos, seamos fieles, seamos humildes, hagámoslo.
mis tribulaciones, mis penas simplemente son para vuestra gloria. Es necesario que esto suceda para que el Evangelio pueda llegar a ustedes. Es necesario que esto padezca. Y al mismo tiempo nos transmite eso a nosotros. Es necesario que todos nosotros padezcamos y suframos. Pero sabes, no sufrimos solos, porque los mismos sufrimientos y penurias y problemas que estamos sufriendo nosotros como cristianos, los sufren todos los hermanos alrededor del mundo. Ahora no estoy hablando de tus consecuencias. Si te metiste a deudas mayores de las que puedas pagar, no vengas después y digas, Dios me está probando. No, es consecuencia de que no sabes pensar. Pero cuando eres acusado injustamente por proclamar quién es Cristo Jesús, gózate, porque tu galardón es grande. Cuando tus hijos, papás, padres, cuando tus hijos se fueron rebeldes y agarren por donde no era, no vengas y digas es culpa del diablo. A escudriña, ¿los enseñaste correctamente? ¿Los corregiste cuando tenías que corregirlos o los dejaste haciendo berrinche y tirándose al suelo en el supermercado? Son consecuencias. Pero cuando sufrimos por el Señor, gocémonos, gocémonos. Él nos da acceso con libertad al Padre. Tenemos entrada a ese lugar santísimo. Antes estaba prohibido. Antes era una sola vez al año por una sola persona. Ahora tenemos acceso. Por lo tanto, os ruego, Pablo diciéndonos, les suplico, iglesia Brave, no desmayen a causa de mis tribulaciones, porque son vuestra gloria. Noticia de última hora, iglesia: vas a sufrir. Prepárate. Los problemas no terminan. Las luchas no acaban. Apenas empiezan. Vas a sufrir. Vamos a sufrir. Pastor, pero es que eso no me anima. Gocémonos en las tribulaciones, porque eso implica que nuestra redención está cerca. Nuestras tribulaciones son para la gloria del Señor. Amén. Si nosotros nos humillamos, si tú te humillas, si somos fieles y proclamamos y perseveramos, vamos a cumplir nuestra misión como iglesia. ¿Y sabes, iglesia? Hay una oración de los puritanos. Hay un libro que se llama Oraciones de los Puritanos. Si lo encuentran, se los aconsejo, les aconsejo que lo compren, léanlo. Yo quiero que terminemos leyendo, va a aparecer en las pantallas, una oración de estos puritanos. ¿Los tienen? ¿Alcanzan a verlo ahí? Amén. ¿Saben qué? Pónganse de pie. Y esta sea nuestra oración, y con eso terminemos nuestro servicio el día de hoy, leyendo juntos esta oración en voz alta. ¿Listos? Mi querido Señor, solo puedo decirte lo que ya sabes. No anhelo nada sino a ti, nada sino santidad, nada sino unión con tu voluntad. Tú me has dado estos deseos y solo tú puedes satisfacerlos. Mi alma anhela tener comunión contigo y mortificar la corrupción que mora en mí, sobre todo el orgullo espiritual. Qué precioso es tener un sentido sensible y clara comprensión del misterio de la piedad, de la verdadera santidad. Qué bendición es ser como tú, tanto como es posible para una criatura ser como su Creador. Señor, dame más de tu semejanza, ensancha mi alma para contener plenitud de santidad. Involúcrame en vivir más para ti. Ayúdame a estar menos satisfecho con mis experiencias espirituales. Cuando me sienta a gusto después de dulce comunión, enséñame que es muy poco lo que sé y lo que hago. Bendito Señor, déjame subir cerca de ti y amarte y anhelarte y suplicarte y luchar contigo y gemir por liberación del cuerpo de pecado, porque mi corazón está errante y sin vida. Y mi alma llora al pensar que jamás debe haber visto su amado. Envuelve mi vida en el amor divino y mánténme siempre delante de ti, siempre humilde y sumiso a tu voluntad, más centrado en ti mismo, y así pueda estar más apto para servir y para sufrir. Si esa oración refleja el deseo de tu corazón, simplemente di conmigo: amén. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Recuerda
que por sobre todas las cosas eres amado. bautizos el próximo domingo.